Segunda sesión: comunicación, convivencia y conflicto. El concepto de cultura de paz se hablaría de aquella que se caracteriza por actitudes, formas de conducta y de vida, así como valores basados en el respeto a la vida, los derechos humanos, la promoción y la práctica de la no violencia, por medio de la educación, el diálogo, la cooperación, la igualdad de derechos y de oportunidades, la libertad, la justicia, la aceptación de las diferencias y la solidaridad. Se llega a una cultura de paz por medio de prácticas que la fomenten, así como con respecto a la dignidad humana entre todas las personas y los diversos grupos que conforman la sociedad. En estas prácticas la persona es protagonista de su propia historia, sujeto a constructora del cambio. Entonces, hablar de educación para la paz es hablar de una educación que contribuya a generar procesos sociales basados en la confianza, la solidaridad y el respeto mutuo, así como facilite la solución pacífica de los conflictos y ayude a pensar de una forma nueva las relaciones humanas. Este tipo de educación tiene como base cuestionar procesos educativos, enfatizar en las tipologías de la violencia, la búsqueda del surgimiento de estructuras poco autoritarias, la incorporación de valores que estimulen un cambio social y, sobre todo, pretende sensibilizar en la apreciación de las diferencias. ¿Cómo lograrlo? Mediante un proceso educativo, dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto como elementos que desarrolle un nuevo tipo de cultura, la cultura de paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad para poder situarse en ella y actuar en consecuencia. El triángulo de la violencia, concepto introducido por Johan Galtung para representar la relación existente entre los tres tipos de violencia que él define en su teoría: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La violencia directa, la cual es visible, se manifiesta de forma verbal o física, se concreta con comportamientos y responde a actos violentos. Este tipo de violencia no mata a tantas personas como las otras dos, la cultural y estructural. De acuerdo con el autor, existirían tres tipos de violencia directa. La primera, toda aquella acción agresiva o destructiva contra la naturaleza. 2. Contra las personas, violaciones, asesinatos, robos. 3. Contra la colectividad, daños materiales contra edificios e infraestructuras. Ejemplos: la violencia estructural, como su nombre lo dice, la conforma un conjunto de estructuras tanto físicas como por organizaciones. Esto es común, ya que ante un conflicto una parte sale ganando a costa de la otra. Esto no es un conflicto, sino que es violencia estructural. Ejemplos de casos de violencia estructural: aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso la muerte a la población. Son ejemplos los sistemas cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas de su población. La violencia cultural, la cual legitima actos violentos a través del arte, la religión, la ciencia, el derecho. Dentro de esta violencia caben todas las creencias que puedan responder al nivel micro, familia, historia de vida, y al nivel macro, cultura, religión, medios de comunicación. La violencia simbólica expresada en varios escenarios de la vida, como la religión, el arte, la ciencia, las leyes, educación, y cumple la función de normalizar las violencias directas y estructurales, y a su vez invisibilizan a quienes las sufren, ofreciendo justificaciones para que los seres humanos, a diferencia del resto de especies, se destruyan mutuamente, sean recompensados incluso por hacerlo. Estamos educados en una cultura de la violencia donde no se nos enseña ni se nos permite demasiado ver alternativas a la violencia. Un ejemplo es la costumbre de reprimir conflictos por la incuestionable autoridad paterna o por la autoridad del macho sobre la hembra o por las leyes nacionales e internacionales, porque los medios de comunicación de masas nos venden como la única vía de solución a los conflictos internacionales: el uso de los ejércitos. Es común que la base de la violencia directa esté relacionada con situaciones de violencia estructural y justificada por la violencia cultural. El acoso escolar o bullying son conductas agresivas que se ejercen de manera repetida a un alumno o grupo de ellos sobre otro con la intención de hacer daño y establecer una relación de control, sumisión, en que el agredido no pueda defenderse.
El acoso escolar contiene los siguientes elementos. La persona que acosa tiene más poder que la víctima. La intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta. La intimidación puede ser oportunista, pero una vez que empieza suele normalmente continuar. Se produce a lo largo de un periodo. Aunque los que intimidan de manera regular también pueden protagonizar incidentes aislados. Una víctima de acoso escolar puede sufrir daños físicos, emocionales o bien psicológicos. Todos los actos de intimidación tienen una dimensión ya sea emocional o psicológica. Podemos notar 3 características que contribuyen al hostigamiento escolar. La justificación o permisividad de la violencia como forma de resolución de conflictos entre iguales. El tratamiento habitual que se da a la diversidad como si no existiera. La falta de respuesta del profesorado ante la violencia entre los escolares. Algunas de las causas, aunque no hay una sola causa que provoque el bullying, cada persona pertenece a varios entornos que pueden detonar estas conductas. Sin embargo, investigaciones señalan que las principales causas son personales, familiares y escolares. ¿Quiénes son los actores del acoso escolar? Se pueden identificar 3 tipos de actores: la víctima, los agresores y los testigos o espectadores. Las víctimas suelen ser niños o niñas ansiosos y ansiosas, tímidos, con baja autoestima, con dificultades en sus habilidades sociales, retraídos, carecen de habilidades para comunicarse y expresarse. Hay 3 tipos de víctimas. La víctima pasiva. Tiene pocas defensas, es sumiso y es muy vulnerable. La víctima provocadora. Se comporta de forma molesta, inmadura o inapropiada. Y el acosador o acosadora víctima. Es acosador en algunas situaciones y víctima en otras. Los agresores suelen ser alumnos con mayor fuerza o altura, se caracterizan por tener un comportamiento provocador y de intimidación permanente. Suelen ser violentos ante un conflicto y muestran poca empatía.